Todos chicos y chicas de YouTube, ¿cómo están? Aquí Draquito Gamer y ahora vamos a ver una de las mejores repeticiones que he hecho. Y luego vamos a hacer el ataque indirecto para subir a Arena 4, Arena 2. Pues yo me iba flipando. A ver, vamos a ver esta que me moló mucho, de Viripeca. Que hay el... Bueno, esperen que le bajo un poquito. No sé, así me gusta mucho el volumen, porque si no, siento que está muy mal la cosa. Bueno, con estas partidas ya van a entender cómo más o menos se usa mi mazo. Es bruja detrás de todo. Y si algo viene por el otro lado, tirar ejército. Pero es más recomendable usar ejército detrás del ¿cómo se dice? Gigante. A ver, muy buena. Ahora, vamos a ver. Esta de la derrota no. No sé por qué todos llevan el mini P.E.K.K.A. y yo no lo tengo desbloqueado. Yo creo que esta. Contra Ama Berma. A ver. Bueno. Como están viendo, yo estoy intentando tirar un gigante para la izquierda, pero él me contrarresta con la misma jugada. Mientras que yo le hice menos daño a su torre que a mí. Bueno, Valkyria me tira, entonces yo le lanzo la bola de fuego para retrocederlo. Voy. Él me hace eso, yo le tiro el ejército esqueleto. Me estaba esperando a la bruja, entonces por eso no lo tiré antes. Pero, ¿vieron cómo destruyó el ejército de esqueletos un segundito antes de que mi gigante y mi bruja destruyera eso? Bueno, ahora vamos a hacer los ataques en directo para subir a la arena 2. Ven chicos, corto un segundo y volvemos porque hay mucho... Bueno chicos, ya volvimos. Estuve como 2 minutos esperando, pero miren. Se preguntarán por qué tengo 2223 monedas. Es porque me gasté las gemas. Porque acá hay un logro que dice: únete a un clan y te dan 100 gemas. Entonces yo me uní al clan argentinos. ¿Por qué no sé? Yo que soy de Argentina me flipó un poco. Pero bueno, después las gemas las voy a gastar en crear un clan. Después ustedes me van a decir el nombre en los comentarios. Y después va a venir gente al clan. Y vamos a hacer... voy a intentar... A ver si algún amigo puede hacer un torneo o algo así. Luego, en el futuro. A ver, 3 2 1. Bueno chicos, la cosa está tratándose. A ver, listo, ya vino. Un nivel 2, qué fácil. Llego fácil y luego me revientan el culo por el lag. Este fue todo el mundo. Bueno, más o menos ya la cosa va andando. A ver. Todo que se fue todo el mundo. Eso también más fondo de pila. Bueno, ya va la cosa queriendo. Entonces, gigante ahí. Y creo que todo lo de salpicadores ya lo tiro. Entonces, bueno, la peor decisión que pudo haber tomado. Tiro eso. Entonces yo le estoy matando la torre. Dale, dale, dale. Lo dejé a 1000 exacto de vida. Luego tomo... No le voy a tomar captura porque esta es la primera torre que me queda a 1000, pero bueno. Acá vamos a soltar una brujilla. Voy a tirar una fireball. Ok, bitch. Listo. Ya me hizo la primera corona. Vamos a lanzar el ejército. Bueno,
mató la bruja, pero no me mató el ejército, que es lo importante. La bruja se la hizo por la salpicadura. Entonces... Bueno, esta partida por el momento la llevamos ganada. Voy tirando todo lo que puedo, porque ya que tengo un lag tremendo, no sé ni lo que estoy haciendo. Bueno, vieron que viene el príncipe cargado. Eso es un gran problema. Me puede derribar la torre en 0, si es que no se la reviento antes. No, no. Perdí, perdí. ¿Qué pucho lag que hay? ¿Alguien me explica cómo el caballero que tiene acá me salió por el otro lado? Bueno, chicos, voy a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos. Bueno, chicos, aquí estamos. Ahora vamos a hacer otra batalla. Listo, ya dio batalla. Un nivel 4. Esto puede ir muy mal. ¿Qué pasa, Zafá? No se preocupen, que venimos, hermana. A ver, le damos un gigante, una brujilla, un esqueletengue, una arquera acá. Ah, bueno, me quiere joder. Yo activo la torre del rey. Este sí que tiene que ser muy banco. No se preocupen que mi hermano estaba gritando acá en el fondo. Pero bueno, ya le he ganado con su pesado culo de gorila. Bueno, si se alarga mucho el video, lo que voy a hacer es hacer la batalla, que me suba, y luego ponerla acá aparte con la repetida. Bueno, sí. Vamos a lanzar la bruja. Esperando que esté el gigante. Si está gigante, entonces joya. Uy, muy buena bola de fuego. Pero todavía no tiene nada, entonces 3, 2, 1, finiquitado. ¡Oh! ¿Qué predicción me acaba de hacer el piuto? Le lanzó una flecha en toda la cara. Bueno, acá lanzó la Fireball. A ver. Este es un nivel 3, entonces por huevos le tenemos que ganar. Porque somos nivel 3 también. Pero hay varias especies de nivel. Nivel intermedio, nivel recién subido y nivel a punto de subir. Bueno, vamos a lanzar el bomber. Bueno, acá le vamos a reventar la puta torre con el ejército de esqueletos. Bueno, Pablo Dandolo, Alonso, otra víctima que nos va a llevar. Y creo que nos da el tiempo justo para hacer la tercera y última batalla del día. Entonces, no jodas, hay lag. Entonces, corto y vuelvo. Bueno chicos, vamos a hacer la última batalla para subir a era 4. A era 3, a ver, 2. Dice con era 4 sobre. Bueno, vamos a por todas. Le vamos a hacer buena suerte. Y lo vamos a lanzar gigante.
Oye, ¿sabes ver esto la bola de fuego? No. Mierda. El server. Dale. Listo. Diente. Ser aplastado por... A ver. Bueno, él lanzó un caballo para contrarrestarlo. Vamos a lanzar gigante. Ahora, con toda esa porquería que le estamos acumulando. Muy bien, Beth. A ver, vamos a lanzar unas arqueritas, así hacemos ayuda aérea. Y con esta batalla, ya estaremos en Arena 2. Arena 2, joya. Bueno, ahora que estamos en Arena 2, desbloquearemos estas cartas. El globo, el gigante, los pirros, que le quitas a uno, que es una carta ultra mala. Torre bombardea y lápida. Entonces, esperemos que nos salga alguna. Entonces, chicos, con esto acabamos. Vamos a ver una última repetición que he hecho acá. Vamos a ver esta. No, mierda. Bueno, vamos a ver esta que perdí. No sé. Creo que esa tenía lag. Pero ya pensáis que la repetición habla por sí sola. En ese momento yo tenía lag. Y por eso. Yo tenía lag. Se me reinició el juego y por eso no puedo hacer nada. Bueno, chicos, aquí dejaremos el capítulo de hoy. Que hemos hecho muchas cosas. Y nos vemos. Bye.